Hola, soy Carlos Hidalgo y en esta ocasión te hablaré del método de una investigación y específicamente de la muestra. Después de especificar el diseño de tu investigación en la sección de métodos, será necesario que especifiques cuáles son tus participantes que, cuando son animales, se les llama sujetos. El método incluye la descripción de los participantes en el estudio y también los procedimientos. Ahora nos concentraremos solamente en los participantes o sujetos. En psicología, los participantes pueden ser humanos o no humanos. Cuando los participantes son humanos, es importante describir las características que tienen que tener los participantes para ser seleccionados y las características que deben de tener para ser excluidos. Una confusión habitual en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión es que son opuestos. Por ejemplo, que si el criterio de inclusión es que las personas tengan de 17 a 20 años, el de exclusión es que las personas sean menores de 17 o mayores de 21 años. Los criterios de inclusión no son opuestos a los de exclusión. Un ejemplo puede ser el siguiente. El criterio de inclusión es tener edad de 17 a 19 años y el criterio de exclusión es no saber leer. Es decir, puede haber una persona de 17 a 20 años que lo incorporemos por su edad, pero por el hecho de no saber leer, lo excluyamos del estudio. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la muestra. En el protocolo señalaremos el tipo de muestra y cómo se calculará el tamaño de la muestra. En el reporte de investigación mencionaremos el tipo de muestra, cómo se calculará la muestra y el tamaño final de la muestra y sus características. Todo eso se señala en el método. Cuando hablamos de muestra es importante que tengas claro si en tu estudio tienes un marco muestral. Un marco muestral se refiere a una lista de todas las unidades que integran la población en estudio. Si vas a trabajar en una escuela, el marco muestral son las listas de asistencia de todos los grupos de la escuela, porque en ellas están identificadas todas las unidades de la población. Cuando puedes identificar a cada una de esas unidades, también llamadas unidades de muestreo, y que son en este caso los participantes o estudiantes, entonces tienes una gran ventaja, porque entonces te será más posible tomar una muestra. En nuestro ejemplo, Gabriela Cruz es una unidad muestral. El tipo de muestreo puede ser determinado a partir de conocer si tienes un marco muestral o no. Si no tienes un marco muestral, tus opciones son el muestreo por conveniencia o por cuotas, mientras que si tienes un marco muestral, tienes al menos 5 formas de muestreo disponibles. Veamos con un poco más de detenimiento los tipos de muestreo. Cuando no tienes un marco muestral, el muestreo por conveniencia es una opción porque en este se toman las unidades que están disponibles cuando tomas los datos. Imagina que realizarás un estudio sobre violencia en la pareja en estudiantes de preparatoria y acudes un día que tienes oportunidad a la prepa y encuestas a los estudiantes que están en sus aulas. Quizás algunos se fueron a una práctica y tal vez algunos no fueron, pero tú tomas a los que estaban disponibles. Entonces, se trata de un muestreo por conveniencia, porque además no aplicaste tu cuestionario en base a un marco muestral. En el caso del muestreo por cuotas, lo que quieres es asegurar una cantidad específica de unidades porque te interesa que algunos grupos queden incluidos en la muestra. Así que imagina que vas a la misma escuela, pero ahora determinas con anticipación que quieres 150 hombres y 150 mujeres. Tampoco tienes marco muestral, pero buscas que los grupos de hombres y mujeres queden bien representados en la muestra final. Los dos tipos de muestras que no tienen marco tienen limitaciones llamadas sesgos, porque es posible que esa forma de elegir a los participantes haga que algunas personas sí sean incluidas mientras que otras no. Y entre las que no se incluyen puede haber casos
o un caso que era muy importante incluir. El muestreo probabilístico se aplica cuando todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Cuando tienes un marco muestral, puedes hacer un muestreo aleatorio simple, y en este seleccionas las unidades con un procedimiento que garantice que todos tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados, como elegir números aleatorios o hacer que todos entren a una tómbola. También puedes tomar una de las listas y decir que vas a seleccionar a una persona de cada 5, pero puedes iniciar con un número escogido aleatoriamente. Así, cada lista será distinta. Si quieres que ciertas características queden incluidas en la muestra, por ejemplo, el género, entonces puedes hacer un muestreo estratificado. Esa es una forma de asegurar que si, por ejemplo, hay 56% de mujeres en el marco muestral, también tendrás 56% de mujeres en tu muestra. En un muestreo por conglomerados, seleccionas las unidades de estudio que tienen ciertas características porque están reunidas en ciertos lugares. Si quieres entrevistar a ancianos, podrías ir a un asilo, o si estás en un pueblo, podrías ir a donde les dan los bonos de la tercera edad. Ahí estarán reunidos y te será más fácil encontrar a muchos de ellos. Cuando llevas a cabo varios tipos de muestreo combinado, se llama multietápico. Ahora verás algunos ejercicios. Este es el primero. El investigador piensa que la religión puede tener un efecto sobre la actitud de pacientes hacia la planificación familiar y teme perder al grupo de católicos, minoría en esa población. Por lo tanto, decide incluir en el estudio 60 pacientes de cada religión y extender el estudio 3 o 4 días para obtener una muestra equitativa. Ahora resuelve este ejercicio. ¿Qué tipo de muestreo se está utilizando aquí? Es un muestreo por cuotas, porque se incluyeron 60 personas de cada religión para que hubiera la misma cantidad de cada grupo en la muestra. Veamos este otro ejemplo. Se debe seleccionar una muestra de 50 estudiantes a partir de una población de 250. Se tiene la lista de los 250 estudiantes, numerados de 1 a 250. Los números se escriben en cuadritos de papel. Los 250 papeles se ponen en una caja, la cual se agita vigorosamente para asegurar la aleatorización. Se escogen 50 números, papelitos de la caja, y se anotan en una hoja. Los alumnos identificados con estos números son los que conformarán la muestra. ¿Qué tipo de muestra estamos hablando? Un muestreo simple, ya que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y lo hacemos mediante un procedimiento como el descrito. Un último ejercicio. En un estudio sobre conocimientos y prácticas de planificación familiar en un municipio, se hace un listado de las localidades. Se toma una muestra de ellas y se entrevista a los adultos de esas localidades. Efectivamente, se trata de un muestreo por conglomerados, ya que seleccionamos los conglomerados más que a las personas. Todavía hay otros elementos que considerar para la muestra, como el análisis de la potencia y la precisión y el análisis o reglas para modificar el tamaño de la muestra. No es fácil determinar el tamaño de una muestra y generalmente el mejor tamaño es un punto medio entre lo que quisiéramos y lo que podemos. Para determinar el tamaño de la muestra es importante que consideres algunas reglas generales. Si los datos varían mucho, necesitarás una muestra de mayor tamaño. Si quieres tomar una muestra de 10 sacos de frijoles y todos son negros, será muy fácil porque su color no es variable. Con unos cuantos frijoles será suficiente para conocerlos prácticamente a todos. Pero si cada saco tiene frijoles de distinto color, entonces requerirás una muestra más grande para poder explicar las características del conjunto de frijoles. Cuando un estudio es nuevo, es decir, exploratorio, requieres una muestra mayor porque no conoces esas variaciones. Además, el tamaño de la muestra también depende de los análisis que quieres realizar. Considera siempre de 20 a 30 unidades por cada celda. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima.